Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Sé quién quieres ser. En esta oportunidad vamos a compartir los 7 hábitos que te harán cumplir tus metas en el menor tiempo posible. Para ello tomaremos como referencia el libro 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Primero, es importante que seamos proactivos. ¿Cómo podemos ser proactivos? Muchas veces nos estamos quejando de las situaciones. Entonces, por ejemplo, no, mi trabajo me queda súper lejos, es una situación súper difícil, ¿cómo voy a llegar? Entonces, ¿qué puedo hacer? Tomar una acción. Entonces, puedo tomar las alternativas, ¿sí? Entonces, me puedo ir a vivir más cerca, puedo tomar un medio de transporte alternativo, de tal manera que yo soy quien toma acción. Stephen Covey nos habla de un círculo de influencia y un círculo de preocupación. ¿A qué hace referencia? El círculo de influencia está dentro del círculo de la preocupación, pero si mi círculo de la preocupación es muchísimo más grande, hay algo que está fallando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debo intentar hacer? Crear más influencia, ¿sí? De esta manera voy a hacer cambios en mi vida y no voy a ser simplemente un espectador, sino que seré un protagonista. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, si hay una situación, algún problema, digo, listo, ¿hay algo que yo pueda hacer? Sí, efectivamente, algo que yo pueda hacer, esto o esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tomar esa acción. ¿Listo? Esas opciones que son cosas o cambios que podría tomar, alternativas, debo llevarlas a cabo. Si definitivamente es una situación que se me sale completamente de las manos, porque puede pasar, listo, está fuera de nuestro círculo de influencia, está en el círculo de la preocupación. Pero si ya definitivamente identificamos que no podemos hacer nada, no nos preocupemos, ¿sí? Porque esa preocupación nos va a generar estrés, nos va a generar angustia, no nos va a permitir realizar otras actividades que sí pueden generarnos cambios. Entonces es importante que liberemos de cierta manera esas situaciones. 2. Es importante que podamos tener un fin en mente. ¿A qué hace referencia esto? A que podamos tener una misión de vida clara. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos sentarnos cómodamente en un espacio en el que nos sintamos 100% cómodos y podamos empezar a escribir nuestra misión de vida. ¿Cuál es nuestra misión de vida? Es totalmente diferente, ¿sí? Eso depende de mis sueños, de las cosas las que yo quiero en mi futuro, de cómo quiero que sea mi vida. Entonces, por ejemplo, un enunciado de misión podría ser: quiero ser una persona con una familia feliz, un profesional exitoso, una persona que genere los ingresos necesarios para tener una buena vida, que pueda viajar por el mundo, conocer, ¿sí? Esto es ya algo, digamos, que pertenece muy a los deseos de cada quien. Una vez ya identificada esta misión, es importante que identifiquemos cómo lo vamos a hacer. Ya dijimos qué queríamos hacer, ahora cómo lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear una constitución personal. Es algo muy similar a la constitución de un país. Entonces, es donde colocamos esos artículos, por decirlo así, que nos van a dar una orientación. Entonces, son principios que nos van a permitir tener una guía acerca de cómo actuar en ciertas situaciones. Una brújula que nos va a decir en cada uno de los roles de nuestra vida, como esposo, como profesional, como emprendedor, como padre, cuáles son esos principios que nos van a permitir no salirnos de nuestra misión principal de vida. Tercer hábito. Es importante que tengamos presente primero lo primero. ¿A qué hace referencia primero lo primero? Que tengamos presente cuáles son esas actividades que nos van a generar gran valor agregado en nuestra vida. Muchas veces ocupamos mucho tiempo en hacer actividades que parecen ser urgentes, entonces nos las pasamos de aquí para allá, apagando incendios, y resulta que no estamos haciendo actividades que realmente tengan un impacto importante en nuestra misión de vida.
Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Podemos organizar nuestras actividades de manera semanal, priorizando aquellas que tienen un impacto importante para que no se queden, digamos que en esos deseos que normalmente decimos a final de año, pero que cuando se acaba el año nuevamente no cumplimos nunca. Entonces son esas cosas que deseamos, que muy seguramente decimos son importantes, pero bueno, después las hago. Entonces son esas actividades las que debemos programar. ¿Cómo las programamos? En los días de la semana, lo ideal es hacerlo el día domingo y que las podamos programar de acuerdo a nuestros roles en la vida. Estos son los roles que mencioné anteriormente acerca de si somos padres, si somos estudiantes, si somos trabajadores, si somos emprendedores, cuáles son las actividades que voy a tener que realizar en cada uno de esos roles y las voy a asignar en cada una de las horas de la semana. Para evitar de pronto que no lo logres cumplir, es importante que tengas en cuenta un margen del 20% de error para que este 20% se asigne a imprevistos. De acuerdo, otra cosa que podemos hacer que es muy importante es que aprendamos a delegar. Y no en recaderos, sino en encargados. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo delego a un recadero es una persona que a pesar de que le delegue una actividad, tengo que estar todo el tiempo como que encima, como que hiciste, cómo lo hiciste, ven, pero pusiste acá esto, pero quitaste esto. Entonces, esto no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que igual estar todo el tiempo pendiente de esa persona y no vamos a poder usar ese tiempo para hacer otras actividades. ¿Cómo delegamos a un encargado? Un encargado es una persona a la que yo le digo, esta es la actividad que te pido que por favor realices, estos son los parámetros con los que debe cumplir la actividad, estos son los recursos que te voy a asignar y esta va a ser la manera en la que se va a evaluar esa actividad. Y finalmente, ¿cuáles serían las consecuencias positivas o negativas? Esto allí entra en juego la motivación. De esta manera, la persona va a tener plenamente claro qué es lo que se desea, más no el cómo, ¿sí? No vamos a tener que estar así diciéndole así, 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 no. La misma persona va a tener esa posibilidad de generar esa creatividad para que de tal manera, digamos, pueda llevar la misión a cabo y nosotros podamos concentrarnos en otras actividades. Siguiente hábito, ganar, ganar. ¿A qué hace referencia esto? Muchas veces tenemos la percepción errada de que para ganar el otro tiene que perder. Entonces esa es una percepción, ganar, perder. Y no es así. Yo creo que el mundo es demasiado grande para que no podamos coexistir y que podamos ganar todos. Entonces siempre que tengamos una negociación es importante que tengamos presente que podemos ganar todos, ¿sí? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero es que comprendamos de manera atenta cuáles son esas necesidades y esas expectativas que tiene la otra persona. Una vez las podamos comprender es identificar las cuestiones clave. Entonces, muchas veces suele pasar que cuando los niños están creciendo y se vuelven adolescentes, tenemos un inconveniente y es que, por ejemplo, no quieren estudiar. Les llega una etapa de pronto en la adolescencia en la que ellos dicen no. Por ejemplo, no, tengo tal amigo que dejó de estudiar y pues yo veo que él siguió muy tranquilo, muy feliz, entonces quiero también la vida así. Y resulta que allí lo que uno pensaría, digamos desde un punto de vista, es decir, qué débil, ¿sí? Pero no, lo importante es que no nos enfoquemos en nuestro punto de vista, sino en el punto clave. ¿Cuál es el punto clave? Lo que la persona nos dijo, lo que nos da a entender es que él quiere saber para qué le va a servir estudiar, ¿sí? ¿Qué impacto va a tener en su vida? Entonces, ¿cómo podemos afrontarlo? Preguntándole, ok, ¿tú qué quieres ser? ¿Tú piensas que eso está bien? ¿Tú quieres ser, cuando seas grande, ok, quieres ser veterinario, quieres ser doctor, quieres ser profesor? Listo, perfecto. ¿Y tú piensas que esas actividades que está haciendo tu amigo que dejó de estudiar lo van a llevar a cumplir esos sueños? No. Entonces es importante que podamos identificar esas cosas que son las que realmente quiere la persona y podamos determinar resultados en los que todos estén satisfechos, tanto nosotros como ellos. Ahí va a ser importante identificar nuevas actividades en las que le permitan a la persona identificar su motivación, por qué está haciendo lo que está haciendo, por qué debe seguir estudiando, por cuál va a ser ese beneficio, inclusive que podamos crear incentivos que también lo motiven
a seguir adelante, a pesar de las dificultades. Hábito 5. Es importante entender para ser entendido. ¿A qué hace referencia esto? A que muchas veces una persona nos está contando algo y ni siquiera nos ha terminado de contar y ya nosotros estamos pensando en qué le vamos a decir. O sea, no estamos, digamos, que con esa escucha activa, sino que ya estamos como que poniendo en nuestra propia vida, en nuestra propia carne, por decirlo así, la situación que nos está diciendo. Entonces apenas nos dicen, no, tengo este problema con mi esposa, inmediatamente ya estamos pensando en decirle, yo tengo un problema igual con mi esposa, y no dejamos como que entender esas ideas, ¿sí? Por eso es importante que hagamos un esfuerzo por comprender cuáles son esas ideas, cuáles son esos sentimientos y esos pensamientos. Una vez la persona los haya expresado, es importante que le aclaremos si entendimos bien su punto, ¿sí? Ya sea en cualquier ámbito, profesional, organizacional, demás. Ven, esto fue lo que me querías dar a entender, y punto por punto, para que de esa manera nos demos la oportunidad de entender si lo que la persona nos dijo, si era lo que quería proyectar o entendimos algo completamente diferente. Y 3, es importante que una vez ya hayamos comprendido, podamos darle nuestras ideas y también le preguntemos, hagamos un feedback para conocer si efectivamente lo que dijimos se entendió de la manera correcta y de esta manera llegar a nuevas soluciones que sean más efectivas. 6. Es importante la sinergia. ¿A qué hace referencia con la sinergia, Stephen Covey? Juntos podemos hacer cosas muchísimo más grandes. Él lo menciona como 1 más 1 es igual a 3. Entonces, si nos unimos podemos hacer algo muchísimo más grande. Alguna vez yo escuché la frase, es mejor tener el 50% de algo inmenso que el 100% de algo muy pequeño. Entonces, es importante que lo tengamos presente para que sea para nosotros algo muy valorado, crear esa sinergia con la otra persona, colaborar para llegar a un fin mayor. Para ello es importante que tengamos en cuenta nuestra cuenta emocional con la otra persona. Es algo muy similar a una cuenta bancaria. Todos tenemos cuentas emocionales con los demás. ¿Cómo se llenan? Cuando yo demuestro preocupación con la otra persona, cuando yo lo apoyo. Estos son depósitos que yo hago en mi cuenta emocional con ella. Para esta sinergia, que es importante que entendamos las necesidades del otro, que demos a conocer las nuestras y de esta manera en conjunto podamos crear grandes proyectos. Y finalmente, afilar la sierra. ¿A qué hace referencia este 7º hábito? Hace referencia a que mantengamos un equilibrio entre las áreas de nuestra vida. El área física, entonces que hagamos ejercicio, que nos alimentemos sanamente. Aquí es importante que nos seamos fieles a nosotros mismos, porque muchas veces nos cuesta ser disciplinados, ¿sí? Y de cierta manera caemos en la comodidad de cosas que no son positivas para nosotros. Entonces, si muchas veces le hemos exigido a los demás que nos sean fieles, que no nos traicionen, ¿por qué nos vamos a ser infieles a nosotros mismos? Entonces, es importante allí que no nos traicionemos. ¿Listo? De manera mental, es importante que leamos, que nos alimentemos, digamos, de educación de manera continua, que mantengamos activa la mente. Emocional o socialmente, es importante que tengamos relaciones positivas, que no nos carguen de manera, digamos, negativa y que, digamos, nos hagan estar constantemente estresados, ya que estas cargas negativas lo único que van a hacer es generarnos estrés y preocupación y no nos van a permitir avanzar. Y finalmente, de manera espiritual, es importante que hagamos un espacio para la reflexión, para encontrar esa paz mental, para identificar de pronto cosas con las que no estamos cómodos, cosas en las que podríamos mejorar. Y es allí donde mantendríamos un equilibrio en el 100% de nuestra vida y nos volveríamos personas mucho más efectivas. Espero que te hayan sido muy útiles estos 7 hábitos y que los empieces a poner en práctica. Te aseguro que cambiarán tu vida. Muchas gracias
por ver nuevamente un episodio más de Sé Quién Quieres Ser. Nos vemos para un próximo video. No olvides suscribirte y darle like. ¡Hasta pronto!